Hola amigos, nos complace tenerlos de visita en nuestro canal Matemática Posible. Sean todos bienvenidos. Aquí trabajamos para ser la mejor alternativa en su búsqueda de información en la más amplia gama de contenidos matemáticos. En esta sesión de trabajo vamos a estudiar la elipse, una sección cónica de mucha importancia que constituye materia de estudio en los ámbitos de la geometría analítica. Trabajaremos los procedimientos que permiten hallar la ecuación que describe a una elipse y a determinar sus elementos más notables, como lo son sus focos, sus vértices, su centro, su excentricidad y otros más. Comencemos por decir que se llaman cónicas a las curvas planas que se obtienen por la intersección de un plano con un cono circular recto. Si el plano corta al cono de tal manera que la inclinación del plano sea menor que la inclinación de la generatriz del cono, se obtiene una sección que es una curva cerrada a la que llamamos elipse. Observen aquí a este cono, vean la inclinación de su generatriz y vean la inclinación con la que el plano corta al cono. Es evidentemente menor. De esa manera se produce esta sección que vemos aquí a la derecha, cuyo contorno es en efecto una elipse. Una elipse que definimos como el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es siempre igual a una constante, la cual debe ser mayor que la distancia entre los dos focos. Observen esta representación. En esta elipse hemos destacado sus dos focos y un punto genérico de ella, que hemos llamado P, que está sobre la curva y cuyas coordenadas son XY. Lo que debe cumplirse para que la curva sea una elipse es que la suma de estas dos distancias, de P a los dos focos, es siempre igual a una constante que llamaremos 2A y que además debe ser mayor que esta distancia entre los dos focos. Presten atención a lo siguiente. Si elegimos a ese punto P, que representa a un punto cualquiera de la elipse, esta vez coincidiendo con este punto B2, el cual es uno de los vértices de la elipse, afirmamos que se cumple lo siguiente. La distancia desde P o desde B2 hasta este foco F1, sumado a la distancia desde B2 a F2, es igual a 2A, de acuerdo a la definición de elipse dada anteriormente. Observen en el gráfico que la distancia de B1 a F1 es igual a la distancia de B2 a F2. Entonces, sustituyendo aquí la distancia de B2 a F2 por la distancia de B1 a F1, nos queda esta expresión. En el gráfico se puede observar que la suma de estas dos distancias es igual a la distancia entre los dos vértices, B1 y B2, obteniéndose esta relación de uso muy frecuente en el análisis de la elipse. Ahora bien, a los efectos de trabajar a esta cónica analíticamente, necesitamos expresarla de manera algebraica, por lo que necesitamos conocer la ecuación que la describe. Pero observamos que de acuerdo a la posición del eje focal,
de la elipse, se presentan estos dos casos. Uno es cuando el eje focal es paralelo al eje X, como lo pueden ver acá, y el otro caso es cuando el eje focal de la elipse es paralelo al eje Y, como lo pueden ver acá. En este video nos ocupamos del primer caso, cuando el eje focal es paralelo al eje X. En otro video, también disponible en nuestro canal, estudiamos el caso cuando el eje focal es paralelo al eje Y. Así que entonces, para este primer caso, vamos a conocer la ecuación que describe a la elipse y también a conocer sus elementos más notables. Muy bien, vamos entonces con el caso donde el eje focal de la elipse es paralelo al eje X. Estos dos puntos son los llamados focos de la elipse. El eje focal es la recta que pasa por los focos, que como pueden ver, en este caso es paralela al eje X. A esta otra recta, que es la mediatriz del segmento definido por los dos focos, se le llama eje menor o eje secundario de la elipse. Y el punto de intersección del eje focal y ese eje menor es su centro, el cual tiene coordenadas HK. Fíjense que hay 4 puntos de intersección de la curva con sus ejes. Los puntos B1 y B2 sobre el eje focal y estos otros 2 puntos sobre el eje menor o eje secundario. A esos 4 puntos se les llama vértices de la elipse. Aquí pueden ver cómo vienen dadas sus coordenadas para los 2 vértices sobre el eje focal y para los otros 2 vértices sobre el eje secundario. Hay algunas distancias en esta representación gráfica con los que es necesario que se familiaricen. Por ejemplo, la distancia entre estos 2 vértices que definen el semieje mayor de la elipse es igual a 2a, siendo a un número o una constante que denota a la distancia del centro de la elipse a uno de estos 2 vértices. Por otra parte, la distancia entre estos 2 vértices que definen al eje menor o eje secundario es igual a 2b, siendo b entonces un número o una constante que denota la distancia del centro de la elipse a cualquiera de estos vértices. Y finalmente destaquemos esta otra distancia, que es la distancia entre los 2 focos, o distancia focal. Esa distancia es igual a 2c. Aquí lo hemos señalado, siendo c un número que denota la distancia del centro de la elipse a cualquiera de sus 2 focos. Es a partir de esas distancias que están destacadas en esta representación gráfica que hemos establecido las coordenadas de estos puntos notables de la cónica. Y finalmente su ecuación, destacada acá. Esta expresión corresponde a la ecuación ordinaria de una elipse con eje focal paralelo al eje X. Observen que A es siempre mayor que B y que ese valor mayor está como denominador de la letra del eje de coordenadas al cual es paralelo el eje focal, en este caso el eje X. También podemos observar en este gráfico que las constantes A, B y C que hemos mencionado anteriormente son los lados de este triángulo rectángulo
que hemos destacado en rojo, que es este mismo, a partir del cual, aplicando el teorema de Pitágoras, se obtiene esta relación entre las distancias A, B y C. Una relación que es de uso muy frecuente en la resolución de problemas sobre la elipse. Otra característica o elemento notable de esta cónica es su excentricidad, la cual denotamos con la letra E y representa qué tan alargada es la curva. La definimos como el cociente del valor de C entre el valor de A. Y destacamos que su valor oscila entre 0 y 1. Mientras más cercano a 0 esté el valor de la excentricidad de la elipse, su forma se aproxima a la de una circunferencia. Y mientras más cercano esté de 1, la elipse es más alargada. Ok, ahora vamos a conocer la forma de la ecuación general de la elipse. Si en la ecuación ordinaria, que ya conocemos, desarrollamos los cuadrados de estos dos binomios, reagrupamos términos y renombramos las constantes que surgen como consecuencia de esas operaciones, se obtiene esta expresión, en la cual A debe ser diferente de B y deben tener el mismo signo para que corresponda a la ecuación general de la elipse. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios para afianzar las ideas que hasta ahora hemos ido presentando. En este primer caso debemos hallar la ecuación de la elipse que tiene centro en el punto de coordenadas 5 menos 2, tiene un vértice en el punto 10 menos 2 y un foco en 2 menos 2. Fíjense, lo primero que observamos en los datos de este enunciado es que el centro, el foco y el vértice de la elipse están sobre la recta y igual menos 2, la cual es una recta paralela al eje X. Entonces la ecuación que buscamos tiene esta forma. H y K son las coordenadas del centro, las conocemos. Así que nuestro trabajo se centrará en hallar los valores de A y B para sustituirlos aquí. Vamos primero a hallar el valor de A, el cual ya hemos dicho que es igual a la distancia del centro a cualquiera de los vértices de la elipse. Aquí recordamos cómo se calcula la distancia entre dos puntos que tienen estas coordenadas. Esa distancia viene dada por esta expresión. En el caso que nos ocupa, necesitamos calcular la distancia entre C y B. Contamos con el centro y uno de los vértices de la elipse, los cuales tienen estas coordenadas. La sustituimos aquí, sería la raíz cuadrada de 10 menos 5 al cuadrado más menos 2 menos 2 al cuadrado, lo cual es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es igual a 5. Entonces A es igual a 5. Ahora vamos a calcular B. De la relación pitagórica A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, despejamos B cuadrado, de donde B es igual a esta raíz cuadrada. Como ven, necesitamos hallar C. Para hallar el valor de B, necesitamos primero hallar el valor de C para sustituirlo aquí. Pues bien, C es la distancia del centro a cualquiera de los focos de la elipse, cuyas coordenadas conocemos.
La sustituimos en la expresión que da la distancia entre dos puntos, sería la raíz cuadrada de 2 menos 5 al cuadrado más menos 2 menos menos 2 al cuadrado, de donde se obtiene que c es igual a 3. Con este valor de c, ahora sí podemos calcular el valor de b, el cual viene dada por esta expresión. A ya la habíamos calculado y nos dio igual a 5, y c, que es igual a 3. Resulta una raíz cuadrada de 25 menos 9, que es igual a 16, a la raíz cuadrada de 16, la cual es igual a 4. Y finalmente, con las coordenadas HK del centro y los valores de A, que es igual a 5, y de B, que es igual a 4, podemos escribir la ecuación de la elipse. En este segundo ejercicio, se nos pide hallar la ecuación de la elipse con centro en 0, 0, el origen de coordenadas, y que tiene un vértice en menos 5, 0 y un foco en 3, 0. En primer lugar, observamos que los tres puntos dados están sobre la recta y igual 0, es decir, sobre el eje X. Entonces la ecuación que buscamos tiene esta forma, que deriva en esta, puesto que en este caso h y k, las coordenadas del centro, son ambas iguales a 0. Necesitamos hallar los valores de a y b. Vamos a calcular primero el valor de a, tomando en cuenta que a es igual a la distancia del centro a cualquiera de los vértices de la elipse, ambos dados en el enunciado del ejercicio. Esa distancia de C a B viene dada por esta expresión, donde sustituimos las coordenadas de C y B. Sería la raíz cuadrada de menos 5 menos 0 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado, de donde se obtiene que A es igual a 5. Muy bien, ahora vamos a calcular el valor de B. Para ello la despejamos de esta expresión, de donde se tiene B cuadrado, y luego B dada por la raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado. Como ven, para calcular el valor de B necesitamos hallar primero el valor de C, para sustituirlo aquí. C viene dada por la distancia del centro al foco, ambos dados en el enunciado del ejercicio. Con sus coordenadas hallamos la distancia entre ellos, la cual es la raíz cuadrada de 3 menos 0 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado, de donde se obtiene que C es igual a 3. Ahora sí podemos calcular B, dada por esta expresión. Sustituimos los valores de A y de C y se obtiene que B es igual a 4. Y en consecuencia podemos escribir la ecuación de la elipse sustituyendo los valores de A igual a 5 y B igual a 4. Esta que ven acá es entonces la ecuación que describe la elipse, que cumple con las condiciones dadas en el enunciado del ejercicio. En este otro caso, se pide hallar la ecuación de la elipse si sus dos focos son estos dos puntos y el valor de su excentricidad es 2/3. Como pueden ver, los dos focos de la elipse están sobre la recta y igual 2, la cual es paralela al eje X. Luego, su ecuación tiene esta forma. Comencemos por hallar los valores de h y k, las coordenadas del centro, el cual es el punto medio entre los dos focos. Sus coordenadas las calculamos mediante esta expresión. Sustituimos aquí los valores de las coordenadas de los dos focos, sería menos 1 más 3 sobre 2, 2 más 2 sobre 2, de donde se obtiene que el centro es este punto y por lo tanto h es igual a 1 y k es igual a 2.
pero también necesitamos hallar los valores de a y b para sustituirlos aquí. Para hallar el valor de a, necesitamos hallar primero el valor de c, que es igual a la distancia entre el centro y cualquiera de los dos focos. Esa distancia la hallamos mediante esta expresión, en la que sustituimos los valores de las coordenadas del centro y de este foco. Sería la raíz cuadrada de -1 al cuadrado más 2 menos 2 al cuadrado, de donde se obtiene que c es igual a 2. Este valor de c y este valor de la excentricidad, que es dado en el enunciado del ejercicio, lo sustituimos en esta expresión, que da la excentricidad de la elipse. Hemos sustituido la excentricidad por 2/3 y a c por 2. Luego despejamos a y se obtiene su valor igual a 3. Ya tenemos a, falta hallar b. Para hallar b usamos la relación pitagórica c cuadrado igual a a cuadrado menos b cuadrado, de donde despejamos b cuadrado y luego b, al tiempo de sustituir los valores de a y c. Finalmente obtenemos que b es igual a raíz de 5. Ya tenemos lo necesario para escribir la ecuación de la elipse. Tenemos los valores de h y k, que son las coordenadas del centro, y tenemos los valores de a y b. Los sustituimos en esta expresión como corresponde, y aquí está la señora ecuación de la elipse, sujeta a las condiciones dadas en el enunciado del ejercicio. Aquí en este otro caso debemos hallar los elementos de la elipse que tiene esta ecuación, como pueden ver expresada en su forma general. Tendremos que expresarla mediante su ecuación ordinaria para poder pronunciarnos sobre sus elementos. Con ese objetivo, lo primero que hacemos es agrupar aquí los términos en X y aquí los términos en Y. Este 11 que resta en el primer miembro lo hemos pasado positivo al segundo miembro de la ecuación. Luego, de este paréntesis sacamos factor común 4 y de este paréntesis sacamos factor común 9. La idea es dejar los términos x cuadrado y y cuadrado con coeficientes iguales a 1. Muy bien, ahora vamos a usar el método de completación de cuadrados para que en estos paréntesis tengamos trinomios que podamos factorizar como el cuadrado de un binomio, lo cual podremos hacer mediante esta expresión, seguramente conocida por ustedes. Para obtener un trinomio en este primer paréntesis, debemos sumar 4 dentro de él, teniendo el cuidado que ese 4 que estamos sumando dentro del paréntesis está multiplicado por este 4 que multiplica a todos los términos del paréntesis. En realidad estamos sumando 16, que debemos sumar del lado derecho de la igualdad para que ella siga siendo verdadera. Análogamente, para obtener un trinomio en este segundo paréntesis, debemos sumar 1 dentro de él, un 1 que está multiplicado por este 9, por lo que hemos sumado este 9 en el segundo miembro de la ecuación. Fíjense que en ambos trinomios hemos sumado la mitad del coeficiente de la variable x o y elevado al cuadrado. Ahora fíjense, este trinomio factorizado, haciendo uso de esta expresión que hemos escrito aquí a la derecha, es igual a x más 2 al cuadrado. Y este trinomio es igual a y menos 1 al cuadrado. Empieza esto a tomar forma, pero necesitamos que en el lugar de este 36 tengamos un 1
¿Cómo lo logramos? Bueno, dividiendo ambos miembros de la igualdad por 36. Así tenemos esta expresión, donde hacemos las simplificaciones posibles y obtenemos finalmente la ecuación de la elipse presentada en su forma ordinaria. Teniendo ya la ecuación de la elipse, podemos ahora sí determinar sus elementos. De entrada, podemos decir, comparando estas expresiones, que h es igual a menos 2 y k es igual a 1. Ellas son las coordenadas del centro de la elipse. También podemos afirmar que a cuadrado es igual a 9, de donde a es igual a 3, y que b cuadrado es igual a 4, de donde b es igual a 2. Y con esos valores de a y b, mediante esta expresión, podemos calcular el valor de c, que resulta ser igual a raíz de 5. Perfecto. Con los valores de h y k y los valores de a igual 3, b igual 2 y c igual raíz de 5, podemos hallar las coordenadas de los focos y los vértices de la elipse, sustituyendo los valores donde corresponda. Aquí a la derecha tienen la representación gráfica de la curva. Y en este último ejercicio debemos hallar la ecuación de la elipse con centro en el origen de coordenadas focos sobre el eje X, con la condición que la longitud de su eje mayor es el triple de la longitud de su eje menor y que además pasa por el punto 3, 3. Muy bien, si la elipse tiene los focos sobre el eje X, entonces su ecuación tiene esta forma, en la cual de entrada sustituimos a h y a k por 0, puesto que se trata de una curva centrada en el origen, según el enunciado del ejercicio. Así se obtiene esta expresión en la cual sustituimos a por 3b y las coordenadas del punto 3, 3 que pertenece a la curva. Así obtenemos esta expresión que deriva en esta. En ella sacamos el mínimo común denominador y obtenemos este resultado. Aquí sumamos 9 más 81 y pasamos a multiplicar este 9b cuadrado que divide. Entonces 9b cuadrado es igual a 90, de donde b resulta ser igual a la raíz cuadrada de 10. Con ese valor de b podemos hallar a, puesto que a es igual a 3b. Se obtiene que a es igual a 3 raíz de 10. Teniendo ahora los valores de a y b, los sustituimos en esta expresión para obtener finalmente la ecuación de la elipse sujeta a las condiciones dadas en el enunciado del ejercicio. De esta manera hemos finalizado esta sesión de trabajo donde hemos estudiado la elipse cuyo eje focal es paralelo al eje X. En otro video, también disponible en este canal, los invitamos a estudiar el segundo caso, cuando el eje focal de la elipse es paralelo al eje Y. Acá les dejamos propuestos algunos ejercicios, los cuales podrán resolver a través de los procedimientos que les hemos ilustrado en este video. De todas formas, si surgen dudas, nos pueden comentar para apoyarlos, con todo gusto. Por esta vez agradecemos la atención que nos han dispensado. Con toda seguridad nos encontraremos de nuevo en algún otro video. Si te gustó este que te hemos presentado en esta oportunidad, puedes darnos tu visto bueno haciendo clic en la manito arriba. Y suscríbete a nuestro canal.
te invitamos a ser parte de nuestro equipo.